Hola, Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo en este día y me complace poder compartir un mensaje de la palabra de Dios en este día. Pero antes estaremos orando. Diga conmigo, por favor. Por la fe en la persona de Jesucristo, yo declaro que estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso, y digo que Jesús es mi esperanza y mi castillo, y declaro que Él es mi Dios y en Él estaré confiando todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, hoy estaremos hablando de que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, así como ha pasado por momentos difíciles una nación, ha pasado por un momento difícil un hombre, una mujer, una madre, un hijo, un abuelo, tal vez por la pérdida de un nieto, de una hija, pero han pasado por momentos difíciles y algunos en esos momentos difíciles, aunque han querido y deseaban poder encontrar ayuda, en ese momento solamente la ayuda que tenían de su familia, y algunas veces esas personas no han podido lograr ni siquiera la ayuda y el consuelo de su propia familia. Y así ha pasado. Y otros ha pasado por momentos difíciles que ha tenido muchísimas pérdidas en su vida. Puede ser en su vida personal, familiar o material, económico. Ha tenido y ha sufrido muchas pérdidas. Y así ha estado pasando momento tras momento, día tras día o años tras años. Y esas personas es como que se hayan acostumbrado a que todas esas cosas le hayan ocurrido. Y yo siento que están en esa parte de su vida, están ahí como frenado, quieto, estancado, están como tristes, depresivos, porque por supuesto han querido salir adelante y poder progresar, pero los momentos difíciles no le han permitido y han quedado en esa etapa de su vida. Siento de parte de Dios que hay muchas personas, hombres y mujeres y jóvenes, que han querido estudiar y por causa de estar pasando momentos difíciles en su vida económica, tal vez no han podido alcanzar y lograr ir a la facultad, a la universidad, y no han podido alcanzar esa carrera que tanto deseaba y que tanto querían, y se quedaron en esa etapa de su vida. Y hoy ya tienen cierta edad y dice todas las cosas está perdida, está mal, yo ya tengo esta edad y bueno, es imposible de seguir estudiando. Y se han quedado allí en ese lugar solamente con el deseo de poder alcanzar, de querer, con el deseo de haber tenido lo que deseaban en su vida, pero se quedaron y se estancaron en ese tiempo, en ese día. Y tal vez tu vida o tú estás en esas condiciones en este momento. Tú que me estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios, tal vez está en ese momento, en esa etapa de tu vida y te quedaste en ese lugar. Pero quiero traerte hoy palabra de vida, palabra de fe, de esperanza. Y te digo que aún en esos momentos así que te encuentras, Dios quiere quitarte, sacarte de esos momentos y volverte a hacer de que tú puedas pensar de que todavía puede haber solución para tu carrera, puede haber solución para tu economía, puede haber solución para tu familia, puede haber solución para aquellas cosas que una vez te sucedió y que te estancó en un tiempo de la vida, y hoy sin darte cuenta, hoy estás viviendo un pasado, está estancado, está mal, depresivo, triste. Pero escucha, Dios no te llamó para que vos estés allí en un rincón de la vida mal, entristecido, sino que yo te digo en el nombre de Jesús que te pueda levantar, que pueda aceptar esta palabra que te traigo en este día, palabra de fe, de esperanza, para que vos entienda que la palabra de Dios dice, clama y yo te responderé. En otra palabra, si Dios está diciendo, si te atreves a creer en mí, si te atreves a pedirme, si te atreves a clamar, si un día te humillas y viene y me pide para que yo esté en tu presencia, para que yo esté a tu lado, para que yo te pueda ayudar, dice Dios, Dios está dispuesto a hacerlo. Así que hoy es el día, este es el momento en que tienes que levantarte y decir, yo no me quedo más estancado. Tal vez hace 10 años atrás, 5, 4, 2, 1, no lo sé, pero estás allí como frenado, estancado, o tal vez por causa de estar pasando por un momento difícil en tu vida,
No estás en condiciones de poder tomar determinaciones en este tiempo, en esta hora, y por eso te estás quedando en el lugar que te estás quedando. Pero yo te invito a que tengas que, a pesar de estar pasando por un momento difícil, a pesar de estar pasando por un momento así como extremo en tu vida, yo te pido que sigas confiando, que sigas poniendo tu mirada en la persona de Jesucristo, que siga poniendo tu mirada en el poder maravilloso de Cristo y en las promesas preciosas de este Jesús amado que te estoy presentando en este día, en esta hora, para que tu vida sea aliviada, sanada, quitada de ese pozo, quitada tu vida de ese lugar donde estás o donde te quedaste. Aún así, en estos momentos difíciles, tienen que levantar tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo y decir: yo confío en el poder de la palabra de Dios, porque en unas condiciones así, pero en la parte económica, Pedro estaba pasándola muy, pero muy mal. Un determinado momento de su vida, cuando Jesús fue a usar la barca de Pedro, la palabra de Dios cuenta de que Pedro había estado toda la noche trabajando, tratando de poder atrapar los peces. Y sabe que los peces, luego que lo atrapaban a esos peces, se convertían por supuesto en pescados, y luego Pedro lo convertía en dinero. O sea que era parte de su economía. Él fue a tratar de resolver su economía en el trabajo, en el mar. Allí estaba en el fondo del mar, pero llegó un momento de que toda su experiencia, todo el esfuerzo que hizo, no ha podido, con todo eso, no ha podido lograr que resolver esa situación, y cuando sale del mar sale con su barca vacía, totalmente vacía. En otras palabras, él no pudo resolver su situación económica. En otra palabra, él no pudo resolver con sus acreedores. En otra palabra, no tenía para resolver con su familia. En otras palabras, estaba pasándola muy difícil, muy mal, y tal vez te está ocurriendo en este momento lo mismo. Estás pasando por un momento difícil en tu vida económica porque no tienes trabajo, porque estás mal, porque alguna cosa sucedió, pasó, y no puedes salir adelante y no puede alcanzar lo que un día te propusiste alcanzar, o justo que comenzaste para poder alcanzar eso que un día tanto deseaba, te quedaste sin fuerza, te quedaste en el pasado. Pero te presento a este Cristo de poder, al glorioso Cristo de poder en esta tarde, en este día, en esta mañana. Yo no sé en qué horario estás escuchando este mensaje, pero le agradezco a Dios y te agradezco por estar oyendo esta palabra maravillosa de Dios, porque este mensaje es para vos, es para alentarte, es para sacarte de ese lugar, es para que vos tomes determinaciones, es para que vos arranques, para que vos salgas y que vos digas: bueno, yo estoy pasando por momentos difíciles, verdad, como lo dijo Pedro, estoy pasando por un momento difícil. Pero en ese momento que Pedro estaba pasando por un momento difícil en su vida económica, y si Pedro pasaba un momento difícil en su vida económica, por supuesto que toda su familia estaba sufriendo por causa de que Pedro no salía adelante, estaba estancado, estaba mal, estaba económicamente quebrado. Por causa de todo eso, también su familia, me imagino que estaría, por supuesto, que estaría sufriendo también todos sus amigos, y también sufriendo sus acreedores, por supuesto, porque Pedro no podía cumplir en tiempo y forma con los pagos con el que él se había comprometido. Pero en ese momento pasó algo importante, en ese momento pasó algo crucial, en ese momento difícil de la vida de Pedro pasó algo crucial, algo especial, algo maravilloso, algo muy lindo, algo precioso. Apareció en ese lugar, en esa escena de necesidad, en esa escena de tristeza, de amargura, en esa escena de depresión de la vida de Pedro, apareció la persona de Jesucristo. Y vos sabés que a esa persona maravillosa te estoy presentando en este momento, a esa persona que apareció en la vida de Pedro en el momento justo, en el momento difícil. A esa persona te estoy presentando. Tal vez estás pasando por esos momentos difíciles económicamente, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, o en algunas cosas que ha querido salir o hacer, pero que no se lograron, y estás allí turbado con pensamientos del pasado, depresivo, atado a ciertas cosas porque no se ha podido lograr, y estás pasando un momento
momento difícil, pero aún en este momento difícil, yo te animo en el nombre de Jesús que confíe, porque yo quiero decirte lo que pasó con Pedro en ese día, en ese momento. Jesús apareció en la vida o a la vida de Pedro en el momento más difícil de su vida económica. Apareció Jesús y le dijo: Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está progresando? ¿Por qué estás en estas condiciones? Y Pedro se dirigió a Jesús y le dijo: mira, yo estuve trabajando toda la noche me esforcé, toda la madrugada me esforcé, estuve trabajando hasta recién, pero no he podido lograr. Eso significa de que Pedro ha hecho todo lo posible para salir adelante, como tal vez te pasa a ti, que ha hecho todo lo posible para salir adelante, pero sin embargo, a pesar de toda tu fuerza, de todos tus esfuerzos, aún de la ayuda de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, no ha podido encontrar el camino de salida. Pero te presento a Jesús, el Rey de Gloria. Aunque tú no tengas un camino de salida, Él tiene el poder para hacértelo para ti. Él tiene el poder para arrancarte de la situación. Él tiene el poder, si tú crees, todas las cosas serán posibles. Él tiene el poder para sacarte de lo más difícil. Y allí estaba Pedro hablando con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Hablando con Jesús. Jesús le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Le dice: Pedro, a partir de este tiempo, en esta hora, vas a hablar conmigo, vas a conversar conmigo y vas a tener una directiva diferente, una dirección diferente para tu vida personal y para tu vida económica. Así que, Pedro, aunque tu experiencia te dice que en este tiempo ya no vas a poder lograr atrapar ningún pez, no vas a poder atrapar nada de lo que vos estás pensando, eso es tu experiencia. Eso precisamente es tu experiencia, precisamente es tu verdad, precisamente es tu versión, precisamente son las cosas que tú estás pensando y diciendo. Esas son tus posibilidades, Pedro, le dijo Jesús. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo eso. Esas son tus posibilidades, Pedro. Pero ahora, si tú me escuchas, abre los ojos, abre tus oídos, abre tu corazón y escúchame, porque yo comenzaré a mostrarte ahora. Así como tú me dijiste todas tus posibilidades, yo te voy a mostrar todas las posibilidades que yo tengo y cómo quiero ayudarte. Este es el Jesús de gloria que te presento en este momento, en este día que está delante de ti, en este momento que tú estás escuchando el mensaje. Ese Cristo de gloria está allí, está a tu lado. Solamente tienes que abrir tu boca, solamente tienes que confiar, abrir tu boca, abrir tus ojos, abrir tu corazón y dile: Jesús, yo quiero hablar contigo. Así como Pedro estuvo hablando para cambiar su situación, para cambiar su vida, así yo quiero hablar contigo. Tal vez tu situación no sea económica, puede ser tal vez de un problema de salud, tal vez puede ser un problema de matrimonio. Tus hijos, tus hijas están lejos y no pueden regresar. Hiciste lo posible, pero no te han hecho caso. Pero quiero presentarte a Jesús, el Rey de Gloria. Dice la palabra de Dios que Él convencerá a tus hijos de pecado, justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Precisamente que Él va a aportar todo su poder, su gloria y su gracia hasta llegar a la vida de tus hijos, a hacer un camino, porque a lo mejor tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa están en una situación que no tienen un camino de salida, aunque quisieran salir, aunque quisieran volver, aunque quisieran cambiar, están en un momento difícil, pero no tienen un camino de salida. Yo quiero presentarte a Jesús, el Rey de Gloria. Jesús, aunque tu esposo, tu esposa, tus hijos no tengan una salida, Jesús te dice: yo voy a hacer un camino. Aunque no tengan un camino, yo voy a ir hasta ellos y voy a hacer ese camino que ellos necesitan para que ellos tengan una salida a la vida gloriosa. Esto es lo que Jesús te presenta en este día, en este momento. Así estaba Jesús hablando con Pedro y Pedro le estaba exponiendo sus verdades. Así tal vez tú en algún momento te pusiste delante de Jesús también en un momento difícil y estaba exponiendo tu verdad, pero quiero decirte que a lo mejor tú le estabas diciendo la verdad a Jesús y eso puede ser tu verdad. Yo no estoy diciendo que no, pero no te olvides que tu verdad no es la misma verdad de Jesús. No te olvides que tu verdad es una verdad relativa, pero la de Jesús es una verdad absoluta. ¿Cómo es la verdad de Jesús? ¿Cómo es la verdad de Dios? ¿Cómo es la verdad de este amado y glorioso Jesús que nosotros tenemos? Es una verdad absoluta. Tú le puedes presentar todos los argumentos que quiera, tú puedes presentarle todas las verdades
verdades que tú quieras, tú puedes presentarle toda la realidad que quieras, pero Dios, por sobre todas tus verdades, Dios tiene una verdad absoluta. Así que aunque tus ojos no vean la posibilidad, aunque esté en el momento más difícil de tu vida, no te olvides que Jesús tiene el poder para hacer un camino donde no hay, para dar vida donde no existe, para dar gozo donde hay tristeza, para dar libertad donde hay cárcel, para dar y para dar. Este es el Jesús de gloria que te presento en este momento, en este día, en esta hora. Ahí estaba Pedro con Jesús. Sí, tal vez tú en este momento que estás escuchando el mensaje te encuentras ahora que tú puedes hablar con Jesús. Por la fe en la persona de Jesucristo tú puedes hablar con Él en este momento difícil, así como Pedro estuvo conversando, estuvo hablando. Entonces Jesús ahora le dice a Pedro, tú me contaste tu versión, tu verdad, ahora yo quiero contarte mi versión, mi verdad absoluta. Tendrás que regresar al mar, Pedro. Y Pedro dice, trabajé toda la noche y no hice nada. La excusa, una excusa que Pedro presentó. Yo estuve toda la noche trabajando, pero no hice nada. Esa es la verdad. A lo mejor a ti te pasa lo mismo, pero tanto esfuerzo hice, pero tantas veces hablé a mi esposo, tantas veces hablé a mi esposa, a mis hijos, tantas veces intenté comprar esta casa y no pude, tantas veces pasaste mal, tantas veces, pero esas son cosas que son tuyas, tus verdades. Pero qué hermoso es cuando nosotros cerramos nuestra boca, cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Jesús, y qué hermoso es decirle, Jesús, habla, que yo te escucho, porque dice la palabra de Dios que la fe viene cuando tú escuchas la voz de Dios. La fe viene cuando tú escuchas la voz de Jesús, y en este momento y en esta hora, esta preciosa palabra va a abrir tu corazón y tu vida. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Regresó. Dice Pedro, todo he hecho y no he podido hacer nada. Tal vez también tú hiciste todo, buscaste todos los medios, caminaste todos los caminos, recorriste todas las ciudades, recorriste por todas partes, tocaste todas las puertas, tocaste todos tus amigos, tuviste todas las muy buenas intenciones y nada lograste. Pero quiero decirte algo, tal vez te olvidaste de ir a la presencia de Jesús, y ese es el secreto maravilloso para tu victoria. Y te presento en esta tarde ese camino, en este día, ese camino maravilloso que se llama Jesucristo. Ve a la presencia de Jesús en este momento, en esta hora que escucha este mensaje de la palabra de Dios. Si has intentado todo, como Pedro intentó todo, pero dijo, mira, yo intenté todo, pero ahora lo que voy a hacer va a ser algo muy diferente, va a ser algo, no va a ser como yo quiero, no va a ser como yo hacía, no va a ser como yo lo estaba haciendo habitualmente. Ahora voy a hacer todo lo contrario. Todo lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer por tu palabra. Qué hermosa respuesta de Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro ingresó de nuevo al mar. Pedro volvió a ingresar al mar. Y este es el momento que tú le tienes que decir a Jesús, hice todas las cosas que tenías que hacer, caminé por todas partes, toqué todas las puertas, intenté por todo lado, pero ahora vengo a tu presencia y ya no voy a hacer como lo hice antes, ya no voy a caminar por esos caminos, ya no voy a estar por esos lugares, ahora voy a hacer conforme a tu divina palabra. Voy a intentar las cosas contigo, voy a intentar los cambios contigo, voy a intentar mi economía contigo, voy a intentar en mi compañía contigo, voy a intentar en mi empresa contigo, voy a intentar en todas las cosas que tengo ahora, lo voy a intentar, pero lo voy a hacer contigo. Y así Pedro se metió en el mar, y dice la palabra de Dios, que Pedro cargó su barca de peces. ¿Qué hizo Pedro? Dice que cargó su barca de peces. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que la bendición de Dios estuvo sobre la vida de Pedro en el momento que tuvo un encuentro con Jesús, en el momento que tuvo una palabra con Jesús, en ese momento difícil de Pedro, escuche bien, él tuvo la fortaleza de confiar, de prenderse del poder de la palabra de Jesucristo. Por eso regresó de nuevo al mar. Y en este momento difícil que tú puedes estar pasando en todos los niveles de tu vida, este es el momento, aunque más difícil sea, no interesa, porque no hay nada difícil que pueda sobrepasar el poder glorioso de Jesucristo. Y así estaba Pedro en ese momento difícil.
Aún así, Pedro se agarró de la palabra y le dijo a Jesús, yo voy a ingresar al mar ahora, pero no lo voy a hacer por mi experiencia, no lo voy a hacer por mi fuerza, lo voy a hacer por la fe en tu palabra. Voy a hacerlo porque creo en tu palabra, voy a hacerlo porque yo sé que eso que me está diciendo me va a suceder. Y precisamente ese es el ejemplo que Pedro te dejó en este día para que tú lo tomes. Si estabas haciendo algo por tu fuerza, búscalo a Jesús, llámalo a Él. Dice la palabra de Dios, si tú lo llamas a Jesús, Él va a estar a tu lado. Dice, clama y yo te responderé. Dice la palabra de Dios, yo estaré a tu lado todos los días hasta el final de todas las cosas. Significa de que cuando tú estás en problema, Jesús está a tu lado. Cuando tú no lo estás, Jesús está a tu lado. Cuando estás triste, Jesús en todo momento, Él está para fortalecer tu vida o para fortalecer tus fuerzas. Así Pedro salió victorioso del mar. Ahí donde él fue derrotado, Pedro salió con victoria. Ahí donde estaba empobrecido, donde no pudo sacar nada, Pedro comenzó a sacar abundancia. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra. En ese momento difícil de su economía, Pedro creyó en el poder de la palabra de Jesús. Esta es tu oportunidad. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento oscuro, tal vez estás depresivo, mal, llorando en un rincón, llorando un pasado. ¿Por qué? Porque te quedaste en ese tiempo, está pasando, pero yo te animo en este día que tú puedas confiar en el poder glorioso de Jesucristo. Este es el momento para que tú puedas salir, este es el momento para que tú puedas prosperar, este es el momento para que tú puedas arrancar, este es el momento para que tú puedas llenar tu vida de bendición, este es el momento para que tu casa pueda ser cambiado, porque cuando Pedro fue bendecido, toda su casa fue cambiada. ¿Escuchó? Este es el mensaje que te traigo. Aún en los momentos difíciles, confía en el poder maravilloso de Jesucristo. Y este es el mensaje de hoy. Este es el tema de hoy. Aún en los momentos difíciles, sigue confiando. Sigue confiando. Y así llegamos al final de este mensaje. Y no te olvides de congregarte en una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, una iglesia más cercana a tu domicilio y donde se predica el Evangelio de Cristo y donde se enseña la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo. Será entonces hasta el próximo mensaje en el nombre de Jesús. No te olvides, aún en los momentos difíciles, sigue confiando, sigue adelante, confía en el Señor. Él está a tu lado para bendecirte, te está bendiciendo en este momento, en el nombre de Jesús. Bendiciones y saludo. Abrazos para todo. Abrazos. Y les agradezco por haber escuchado este mensaje. De verdad, les agradezco. Les estoy agradecido a Dios y a ustedes que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.